vamos a partir entonces con el primer bloque de presentaciones. Este primer bloque busca dar un poco de contexto, dar algunas conceptualizaciones, matizar algunos términos y abrir la reflexión y la conversación. En este bloque vamos a tener 3 invitados. Está Valeria Torres, que pertenece al Instituto Latinoamericano, ILPES y CEPAL, ya les voy a contar más de ella. Está Germán Urrejola, que es director de una compañía grande minera nuestra en Chiletec. Y está el profesor Rodrigo Morraz, que dirige el Centro de Experiencia y Servicio y que siempre tiene cosas muy inspiradoras para decirnos. Así que bueno, partimos con Valeria. Les voy a presentar a... Qué honor, Vale. Somos amigas hace tanto tiempo. Es un honor realmente que puedas estar aquí. Ella es la oficial a cargo del área de gestión pública y gobierno abierto del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES. Lidera un equipo que apoya a los países en sus estrategias de planificación con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y desde CEPAL participó activamente en el desarrollo del Acuerdo de Escazú, que ustedes saben que para América Latina es muy relevante, sobre acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Valeria nos va a hablar sobre participación pública en contextos de heterogeneidad social, recomendaciones para una gestión pública efectiva y con enfoque de derechos. La mecánica es que cada persona tiene entre 10 y 15 minutos para presentar y una vez que concluyan las 3 presentaciones vamos a recoger alguna consulta que haya tanto de la sala como que esté llegando por Zoom. ¿Sí? Muy bienvenida, Vale. ¿Se me escucha? Sí, está funcionando el micrófono. Bueno. Muchas gracias Oriana, decana, Rachel, por la invitación. La verdad es que es una gran alegría reencontrarme con amigas de la participación pública que hemos venido impulsando estos temas desde hace tanto tiempo. Me planto aquí desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, una de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas. Hay experiencia de trabajo entre UNESCAP y P2 impulsando temas de participación y espero que este sea el inicio también de la oportunidad de fortalecer nuestros lazos con América Latina. Bueno, vamos a ver si me resulta mover la presentación. A ver, no, para el otro lado. Ahí sí, ok. Entonces quisiera, ya se mencionaba un poco cuál es el contexto en el que nos planteamos hoy día, pero quisiera mencionar algunos temas que me parecen importantes cuando hablamos de participación pública en América Latina y el Caribe. Y lo primero decir es que nos encontramos en una región con problemas estructurales de baja inversión, productividad, pobreza y desigualdad, que por cierto que se vieron agravados durante la pandemia, pero que también nos mostraron que eran persistentes, ¿verdad? Incluso hoy día que estamos conmemorando el 8 de marzo podemos decir, desde CEPAL hemos alertado cómo la pandemia nos implicó retrotraer los avances en materia de igualdad de género en una década. Y eso va a ser muy difícil de recuperar. En términos de desigualdad, un elemento importante que también vimos durante la pandemia fue la cantidad innumerable, 46 millones de personas en nuestra región no tienen acceso a Internet. Estamos hablando siempre, ¿verdad?, de educación a distancia. Hoy día estamos transmitiendo este evento online y por cierto que esas brechas son mayores entre las poblaciones rurales y las poblaciones urbanas. Entonces tenemos ahí desafíos que tenemos que poner atención cuando hablamos de participación y engagement de las comunidades. Por cierto que también tenemos un falso dilema que está muy instalado en nuestra región y que es el dilema de crecimiento versus protección ambiental. Cada vez que tenemos una situación económica compleja, surgen las voces que dicen tenemos que relajar los estándares ambientales para poder avanzar en desarrollo económico. Está instalado y todavía necesitamos trabajar en
en mostrar cómo las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, son parte de un crecimiento económico sostenible y una oportunidad que puede generar empleos sostenibles en nuestra región. Quisiera mencionar algunas de las cosas buenas que nos dejó la pandemia y que me parece que son importantes y en particular cómo se visibilizó el papel esencial del Estado en el suministro de bienes básicos. Creo que de alguna manera la pandemia nos permitió sacar ese sesgo ideológico asociado usualmente a la participación del Estado. Y creo que es un tema relevante cuando hablamos de participación pública, porque hay un rol importante del Estado en la co-creación de soluciones entre los distintos actores de nuestra sociedad. Pero por cierto que también hemos visto, y la pandemia lo mostró con muchísima claridad, cómo las instituciones operan de manera fragmentada y poco resiliente, con dificultad de aprender y también, por cierto, de interoperar de una manera que permita dar soluciones rápidas a la población en general. Bueno, todos estos elementos que estoy planteando nos hacen de alguna manera difícil el camino en la región para alcanzar las metas establecidas en el ámbito global en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y en el gráfico que ustedes tienen en este minuto en la pantalla, pueden ver que de acuerdo a los últimos informes de CEPAL, se está avanzando de manera constante, pero se proyectan escenarios alentadores para el 2030 solo para 1/3 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para los 2/3 restantes, el comportamiento de las metas hoy día indica que la necesidad de promover una rápida implementación de políticas públicas para cambiar el ritmo de los indicadores y alcanzar esos objetivos es clave. Es decir, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera que las hemos venido haciendo, porque de esa manera no vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto internacionalmente. Y para agregar un elemento a la mesa, ¿verdad? Desde dónde estamos hablando, por cierto, ya lo mencionaba Diana, la confianza de las instituciones está en su punto más bajo en décadas en América Latina y el Caribe, lo que por cierto afecta la percepción y aceptación de la democracia. Entonces eso es algo muy grave que tenemos que cuidar. Y es por eso que nosotros desde CEPAL hemos planteado la necesidad digamos, de que los elementos claves para avanzar en nuestra región son en gran medida de carácter político e institucional. Necesitamos cerrar las brechas de desempeño, pero también necesitamos cerrar las brechas de legitimidad. Y quisiera plantearme desde ahí para hablar de participación ciudadana. Y si pueden ver ahí en mi lámina pongo, cuando se hace bien, el involucramiento de múltiples actores y el diálogo construyen ciudadanía, confianza y capacidad. Y quisiera enfatizar mucho cuando se hace bien, porque experiencias de participación pública tenemos muchísimas en la región, al punto que incluso en algunas comunidades se ha hablado de lo que se denomina la fatiga de la participación. Incluso en muchas ocasiones, y ustedes practitioners sabrán que en muchas ocasiones cuando llegan los expertos en participación ciudadana, las comunidades dicen, yo ya participé, ya no quiero participar más, y ni siquiera sé en qué quedó ese proceso de la participación. Entonces, el llamado, y creo que ese es el sentido que hoy día nos convoca, es a tener claridad de que la participación es esencial para la construcción de ciudadanía, para la construcción de confianza y para el fortalecimiento de la capacidad y la democracia, pero con condiciones. ¿Cuáles son entonces esas condiciones que yo quisiera traer a la mesa hoy día? Bueno, por cierto, primero decir que hay algunos consensos, ¿verdad? La participación aumenta la legitimidad, aceptación, sentido de pertinencia de las decisiones, amplía la base de conocimientos para incluir la experiencia de personas y grupos directamente afectados en la decisión, crea un entendimiento mutuo entre los distintos actores,
permite comprender mejor las necesidades de las personas directamente afectadas y evidenciar potenciales externalidades, permite prevenir conflictos, evita fallas asociadas de información imperfecta en la toma de decisiones y permite balancear los poderes fácticos, que creo que es algo que tenemos que reconocer. Siempre hay beneficios privados y males públicos, y en la medida que seamos capaces de reconocerlos y de actuar de manera transparente, poniendo sobre la mesa los distintos temas, vamos a poder llegar a un entendimiento mutuo. Entonces, mencionar algunos de los obstáculos que nosotros vemos en la región, que por cierto no son nada nuevos para todos los que están aquí, pero quisiera rápidamente mencionarlos. Una limitada capacidad, una inadecuada infraestructura legal. Hay países, mayormente en el Caribe, donde todavía los marcos normativos para el ejercicio efectivo del derecho a la participación son débiles, no existen. Y en aquellos países, como mayormente América Latina, donde sí contamos con marcos normativos, las dificultades son más bien en la implementación adecuada de estos marcos. Falta de apoyo financiero para la participación de comunidades, plazos inadecuados, falta de voluntad política, y en ocasiones los mecanismos son más bien requisitos formales que auténticos procesos de co-creación, y se desarrollan cuando la mayoría de las decisiones ya están tomadas. Y finalmente, los mecanismos establecidos no se adecúan necesariamente a las características sociales, económicas, geográficas o de género de las comunidades. Y quisiera aquí mencionar un elemento que me parece esencial, y es que cuando la actitud de los funcionarios públicos y de los proponentes de proyectos, la actitud que ellos tengan hacia el valor de la participación, hemos visto que es fundamental para garantizar que se logre una auténtica participación pública. Y quisiera hacer un énfasis en ello, porque si quienes llevan adelante los procesos de participación ciudadana no están realmente convencidos en lo que significa, es muy difícil avanzar. Y de ahí la importancia de desarrollar actividades de fortalecimiento de capacidades, de training con los proponentes de los proyectos de inversión, con los funcionarios públicos, para que no se convierta en, bueno, otra de las tareas que tengo que hacer, check, ya, sino que realmente se vea el sentido. Y de ahí, desde Naciones Unidas, nosotros hemos planteado la importancia de abordar la participación desde un enfoque de derechos. ¿Y qué significa cuando hablamos de un enfoque de derechos? Pues significa reconocer que todas las personas, incluidos los individuos y grupos más vulnerables, son titulares de derechos y agentes de cambio a los que se debe garantizar su derecho a participar de manera informada y efectiva en la vida pública. No solo aquellos que quieran participar, porque por cierto que hay un sesgo. Las personas que viven en situación de pobreza tienen dificultades para participar y tienen muchísimas más acciones, deben cuidar niños en general, deben buscar su sustento de vida. Entonces es una obligación, atendiendo a que la participación ciudadana es un derecho humano, existe una obligación de generar medidas afirmativas para que todas las personas puedan ejercer ese derecho. Y dentro de ese enfoque, por cierto, que deben existir mecanismos para desarrollar las capacidades del público, en particular de las organizaciones de la sociedad civil y de los grupos vulnerables, para participar de manera efectiva en la toma de decisiones, y eso incluye lo que hablábamos, la capacitación, la sensibilización sobre los procedimientos y los derechos, y también, por cierto, mecanismos adecuados para los contextos en los cuales estamos involucrando. Cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito nacional, de una estrategia nacional, una política pública, muchas veces los grupos de interés contratan, incluso o ponen a disposición de las discusiones un abogado o una abogada para seguir las discusiones e influir. Una comunidad no puede hacer eso, entonces es el Estado, y de ahí por eso quisiera relevar también el rol del Estado, pero también de todos los actores involucrados, de la necesidad de generar esos espacios para que todas las personas tengan la misma oportunidad para participar de manera significativa. Bueno, mencionar que desde el sistema internacional de los derechos humanos hay múltiples recomendaciones respecto de cómo incorporar el enfoque de derechos en la participación
pública. Ahí tienen algunos de los tratados de derechos humanos que incorporan disposiciones específicas para la participación pública. Y también los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos han sido, ya sea de temas diversos como agua, energía, medio ambiente, pobreza, han sido muy prolíficos en el desarrollo de recomendaciones para abordar de manera adecuada desde un enfoque de derechos la participación pública. Por ejemplo, quisiera mencionar el procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos, la relatora de pobreza, que ha mencionado, por ejemplo, lo que significa la importancia de definir lo que realmente significa una participación efectiva. Y ha planteado que para ello deben evaluarse dos aspectos de la participación: los medios que sirven para promover la igualdad plena y efectiva y sus efectos en la situación de las personas pertenecientes a minorías y la sociedad en su conjunto. Y eso es importante porque estamos hablando también de para qué sirve la participación, cuál es el resultado de la participación. Hemos sido capaces de traer a la mesa las diferentes visiones, incluso de aquellas personas que no necesariamente están tradicionalmente sentadas a la mesa. Eso es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, muy brevemente, como todos ustedes saben, la participación pública está en el centro de la Agenda del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas desde su inicio, ¿verdad? Para todos los que están aquí, me imagino, conocen lo que es el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que bueno, ya lleva sus añitos, ¿verdad? Que habla de que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas y todos, y que para ello se necesita información y también la posibilidad de acceso a los recursos judiciales pertinentes. Ese principio, que nació hace ya 1992, ya no me acuerdo, como 30 años creo, ya sus añitos, ha ido evolucionando y fue muy incorporado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Aquí voy a avanzar ustedes pueden ver que no solo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que aborda expresamente la participación para la construcción de sociedades inclusivas y participativas, aborda la participación, sino que la participación está presente en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, consumo y producción, ciudades sostenibles, acción por el clima. Entonces vemos cómo desde Naciones Unidas se ha propiciado la participación como un elemento clave, participación con enfoque de derechos como un elemento clave del desarrollo sostenible. Y quisiera dedicar unos minutos brevemente a hablar de un tratado de América Latina y el Caribe, que es el Acuerdo de Escazú, el acuerdo sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, que desarrolla y pone en práctica el principio 10 aprobado en 1992, pero que también surge, ¿verdad? Son estándares que surgen del reconocimiento de los desafíos de la región de América Latina y el Caribe para efectivamente participar en las decisiones que atañen el entorno y la calidad de vida de las personas. Bueno, decir que este tratado es interesante porque es el primer tratado ambiental de los países de América Latina y el Caribe, el primero negociado bajo los auspicios de CEPAL, pero es interesante que este primer tratado ambiental de la región no aborda un tema ambiental específico, sino que aborda derechos ambientales procedimentales que son esenciales para abordar todos los temas ambientales, como es la participación, la información y la justicia. Bueno, y este tratado, como saben, está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. 24 países ya lo han firmado y me demoré en mandar mi presentación porque ayer en la noche Belice adherió al tratado y yo tenía en mi presentación 13 y ahora son 14 países que lo han ratificado. Por eso quiero decir que la mandé tarde, porque estaba esperando que se entregara el instrumento, se depositara el instrumento. Así que creo que esta debe ser la primera presentación que se hace con Belice ya adherido al Acuerdo de Escazú. Bueno,
Quisiera, no voy a entrar en los detalles, pero solo mencionar que en la parte operativa del Acuerdo de Escazú se abordan los 3 pilares fundamentales: información, participación y justicia, pero se agrega un 4º pilar que me parece que es muy importante y que da cuenta de las dificultades de nuestra región para avanzar en un espacio propicio para el diálogo. Y es el pilar de la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y quiero decir por qué los países de América Latina y el Caribe decidieron incorporar esta obligación en este tratado. Y durante las negociaciones, uno de los temas que se plantearon es que tanto o más importante que proteger el medio ambiente es proteger la vida de quienes protegen el medio ambiente. Y ese es un tema que tal vez en Chile no es un tema tan relevante, pero sí que lo es en otros países de nuestra región. Desafortunadamente nuestra región ostenta el título de la región donde ocurren más asesinatos de defensores ambientales. Y creo que eso es indicador también de una dificultad para dialogar que tenemos en nuestra región, en donde aquellas personas que plantean visiones del desarrollo sostenible, visiones del desarrollo diferentes, son muchas veces considerados terroristas, opositores al desarrollo, personas que no quieren el crecimiento. Okay. Entonces, de ahí la importancia de generar y favorecer un espacio cívico donde las distintas visiones puedan ser puestas sobre la mesa en condiciones de igualdad y no discriminación, pero también de mucho respeto y del diálogo para la construcción de visiones compartidas. Ahí tienen bueno, los elementos centrales de participación ciudadana en el marco del Acuerdo de Escazú. Hay algunos elementos que me parecen importantes y que están presentes en todo el acuerdo, y que uno en particular es la consideración especial de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El acuerdo surge del reconocimiento de los avances de la región, pero de las dificultades de asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos de condiciones de igualdad y no discriminación, y por lo tanto incorpora estándares específicos en esas materias. Ya lo decía, el artículo 9, Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, incorpora temas de ex post, ¿verdad? Medidas efectivas y oportunas para sancionar, pero también ex ante, para generar un entorno propicio y seguro para actuar, sin amenazas, restricciones e inseguridad, que me parece son elementos esenciales para el civic engagement y un relacionamiento adecuado con nuestras comunidades. Y finalmente quisiera terminar mencionando algunos de los consensos que podemos identificar en todos los procesos internacionales globales hoy día, y también regionales, como el Acuerdo Escazú, la Agenda 2030, el Marco de Sendai, la Agenda Global de Hábitat. Y yo diría que si uno mira todos estos tratados y acuerdos internacionales, puede ver que hay un consenso en que, primero, no habrá desarrollo sostenible sin igualdad de género. Eso es obvio, ¿verdad? También la centralidad del enfoque de derechos humanos. Creo que hoy día tenemos claridad del esfuerzo, donde está el esfuerzo que tenemos que poner es en el enfoque de derechos humanos. Y por cierto que la participación del público y su acceso a la información y al conocimiento son esenciales para abordar y aplicar políticas efectivas, así como para asegurar la colaboración activa de todas las personas en la puesta en práctica de esas políticas. O sea, estamos hablando de avanzar, por ejemplo, en políticas de descarbonización. Esas políticas de descarbonización pueden implicar dejar a algunos actores fuera del juego. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a abordar esos temas con las comunidades? Hemos visto, por ejemplo, en Europa, como muchas veces los sindicatos, en Francia, en España, los sindicatos se oponen a veces a las políticas ambientales porque sienten afectadas sus oportunidades de empleo. ¿Cómo traemos esas legítimas demandas a la mesa para avanzar de manera coordinada, con un enfoque de derechos, atendiendo, ¿verdad?, las necesidades de la justicia climática? Y finalmente quisiera decir que en todos estos instrumentos vemos que el bienestar humano está intrínsecamente vinculado con la calidad ambiental y también, por cierto, con la paz. Sin paz es muy difícil que podamos avanzar, y de ahí mi máximo reconocimiento a la labor que llevan adelante en IAP2
y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Un gusto, como decía, tenerte. Y bueno, cuando uno invita a panoramas globales, siempre pasa eso, que los panoramas globales no son todo lo buenos que uno quisiera, ¿no? Y queremos reconocer, gracias, reconocer el panorama global para ir también buscando algunos puntos más específicos. A nosotros nos gusta la mirada apreciativa de las cosas, ¿no? Tanta cosa que hay por hacer, tanto... O sea, el estado emocional, bueno, ya no vamos a hablar de eso, pero el estado emocional es muy importante para los procesos participativos y por lo tanto necesitamos construir estados emocionales que nos ayuden a tener las mejores conversaciones que queremos tener, ¿sí? Bueno, entonces voy a invitar a nuestro segundo invitado de hoy, Germán Urrejola. Como decía, él es director de Gestión Social y Comunidades de la minera Teck, ingeniero forestal de formación inicial. A ellos sí podemos decirles, tiene más de 20 años de experiencia en proyectos socioambientales y asuntos indígenas, especialmente en las operaciones de la minera en Carmen de Andacollo y Quebrada Blanca, ambas localidades situadas en el norte de nuestro país, destacando un programa que se llama de asociación Originarias, que es con Naciones Unidas Mujeres. La ponencia de Germán es Teck y la comunidad quechua de Ollagüe, juntos por un mismo propósito. Y yo siento que es súper bonito traer acá a una industria que para nuestro país y para América Latina es tan relevante, y que toma elementos que son habituales en América Latina, que son las conversaciones, los espacios y la colaboración posible entre industrias y comunidades muy particulares, que en este caso son comunidades indígenas. Así que bienvenido, Germán, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Germán, soy papá, tengo 3 hijos. Gracias. Esposo de Jimena, simplemente lo señalo, hoy día cumplimos 26 años de matrimonio, es algo muy importante para mí, así que quería comentarlo. Les vengo a comentar y a hablar un poquito sobre un trabajo que hemos estado realizando con una comunidad indígena quechua. La relación entre la minería y los pueblos originarios es una relación, digamos, bastante distinta a nivel local como a nivel quizás de la opinión pública. Personalmente me ha tocado trabajar 10 años en el mundo público y me ha tocado trabajar 10 años en el mundo privado. Me tocó pasar por la CONAF, por la CONADI, por la CONAMA. Entonces pude ver distintos acercamientos, distintas formas en el trabajo y en el relacionamiento entre el mundo público y privado, y ahora me ha tocado ver el otro lado entre el mundo privado y el mundo público. Muy general, a modo de contexto, y voy a tratar de usar el menos tiempo posible en estas láminas, simplemente para poner en contexto, hoy en día la compañía se encuentra desarrollando el proyecto minero más grande que se está haciendo en el mundo. Es una inversión, ayer salió en el Diario Financiero, de más de $7.000 millones en la región de Tarapacá, con lo que se espera construir una ampliación para un proyecto, para una mina ya existente que se llama Quebrada Blanca. Uno de los elementos bastante interesantes que nosotros en realidad poco difundimos, que tiene que ver con, nosotros usábamos agua fresca, agua desde el altiplano, y con este proyecto obviamente empezamos a usar agua desalada y devolvimos al Estado los derechos de agua que teníamos sobre los acuíferos, de manera que quedaran inmovilizados. La verdad, los devolvimos no para que vuelvan a ser reasignados, sino que los devolvimos por una figura de inmovilización de derechos de agua. Creo que eso también refleja una serie de
de cosas que, no es por nada, pero me siento bastante orgulloso de lo que hemos avanzado. Quizás referirme un poco a las presentaciones anteriores. La palabra comunitario y ciudadanía es una palabra bien compleja para tener una conversación porque involucra en pocas letras un montón de diferentes intereses, personas, géneros, percepciones de la vida, historia común, idiomas, nacionalidades, etc. Por lo tanto, tiende a globalizar un problema que por naturaleza es local, de desarrollo local y de conversación local. Eso genera, obviamente, una desconexión muchas veces entre los instrumentos mayores contra la aplicación efectivamente de procesos y estándares en materia de participación pública. El área sobre la cual voy a referirme se llama el Salar de Alconcha. Es un humedal altoandino que está ubicado en la región de Antofagasta, muy pegadito a la división administrativa con la región de Tarapacá. Se encuentra aproximadamente, como ahí dice, 31 kilómetros distantes de la mina. Nosotros, en el marco del desarrollo de una medida de compensación ambiental, propusimos un lugar, ese lugar no prosperó, básicamente por la oposición de una empresa minera para hacer conservación en esa área, y tuvimos que buscar un lugar alternativo, y el lugar que reunía las condiciones era el Salar de Alconcha. Reunía las condiciones desde el punto de vista nuestro. Aquí viene después la conversación efectivamente de las personas que estaban en el territorio. En el área, en el sector de Ollagüe, existe una comunidad indígena quechua. La discusión entre la formación de las comunidades indígenas quechua versus las comunidades aymara es una discusión de largo aliento que en realidad escapa un poquito al alcance de esta presentación, pero digámoslo así, que las comunidades quechuas se sienten más descendientes del imperio inca. Las comunidades aymara son más bien, se les caracteriza y generalmente como pastores altoandinos que habitaban la zona norte de lo que es hoy día Chile, Perú y Bolivia. La comunidad es propietaria de la tierra, no es usuaria, tiene un título legal, es una transferencia a título gratuito del Ministerio de Bienes Nacionales, y por la normativa chilena eso la constituye en una tierra indígena, y las tierras indígenas tienen protección de la ley, protección de ser hipotecada, gravada, enajenada, transferida, cedida, etc. Es decir, tiene que haber un permiso del Estado para que se imponga algún tipo de restricción sobre la tierra. Uno de los aspectos importantes que nosotros tuvimos que ver en este pre-screening tiene que ver efectivamente con la naturaleza y con las formaciones biológicas que existen en la zona, que necesariamente tienen que ser similares a lo que nosotros estamos buscando. Es en ese sentido que nosotros somos dueños de la propiedad minera en la zona, y también somos dueños de los derechos de agua subterráneos para razones de monitoreo. Es decir, no tenemos pozos productivos, pero tenemos un constante proceso de monitoreo de calidad del agua en esa zona para tener un parámetro de referencia. Una de las cosas que hemos estado en conversación en este plan de manejo que estamos trabajando con la comunidad tiene que ver efectivamente cómo nosotros transferimos, cedimos o inmovilizamos esos derechos de agua, y de la misma manera lo hacemos con los derechos de propiedad minera, de manera de que al momento de instalar esta área de conservación no pueda ser desafectada o utilizada para fines mineros. Pero esta parte se le estoy contando el lado de nosotros, ahora viene el otro lado. Alrededor del año 2020 o 2019, final 2019, empezamos a conversar con la comunidad. Una de las grandes dudas era, ok, este es un proyecto minero. Afortunadamente, este proyecto no era un proyecto productivo minero, sino que era un proyecto, llamémoslo, de compensación ambiental. Por lo tanto, no lleva un proceso de producción minera asociado. Eso es lo que nosotros sabíamos y fue una de las cosas que teníamos que conversar. En el proceso de que nos creyeran, nos debemos haber demorado un año, de que no era un proyecto productivo camuflado bajo este proyecto y que después venía el otro detrás, sino que en realidad efectivamente era un proceso dirigido a tener un área de conservación. La conversación no fue simple ni fue fácil, independiente que cuando uno llega a una reunión de repente llegas pensando tú que es una buena noticia, que oye, esto es una buena iniciativa, ¿qué les parece? Creo que las primeras reuniones tuvimos que retroceder al efecto histórico que las comunidades perciben sobre la minería, que no solo es un efecto ambiental, es un efecto más bien asociado
a la lejanía de una actividad productiva que genera gran valor del país y que no necesariamente ha irradiado en el pasado la cantidad de recursos o la cantidad de apoyo o la cantidad de involucramiento necesario para tener una relación sana con la comunidad. Esa es la mayor crítica. La crítica, más que decir tú no me has dado, es tú no me has reconocido o tú no has trabajado conmigo. Eso establece y lo lleva, si uno lo suma, cuando las cosas racionales, las conversaciones racionales se mezclan con aspectos emocionales, generalmente te implica una complejidad mayor. Cuando tú hablas a las emociones de la postergación, de las carencias, y en realidad, independiente de que tú hayas tenido poco o mucho que ver, eres parte de un afuera, de un otro que está al otro lado y que en realidad se percibe como que no ha tenido un involucramiento o una disposición para poder avanzar y trabajar. Una de las primeras cosas que nosotros seteamos con la comunidad fue la definición de un acuerdo, de un convenio de colaboración, de diálogo, como dice, en temas para generar confianza. Y el primer estándar, que en general yo tengo una percepción bastante, no porque traje la minería, pero en general yo vengo de la industria forestal y, perdón si hay un colega por acá, pero no, son dos cosas absolutamente distintas, fue entregarle las capacidades para que ellos puedan tener asesores independientes en este proceso. Es decir, que pudieran tener 3 abogados, como tienen ahora, 2 abogados y asesores en materia biológica que los pudiesen acompañar en este proceso de conversación, antes de entrar a hablar cualquier cosa. Definimos las reglas del juego, fue un documento escrito de manera consensuada y público y accesible a toda la comunidad. Una de las cosas interesantes que nos comentaban es que la comunidad, a través de sus distintos liderazgos, había tenido bastante relacionamiento histórico con otras empresas mineras, pero era la primera vez que tenían un documento escrito, que toda la gente podía acceder. Curiosamente había mucha ansiedad con respecto al contenido del documento, como que fuera algo secreto y dónde está. Y un día la presidenta en una reunión se acercó a la sede de la comunidad y escaneó un código QR, yo creo, de este porte. El código QR lleva acceso al documento, el acuerdo. Ya. ¿Alguien quiere ver el acuerdo? Escanea el código. Todo el mundo tiene celular, la verdad. Es como, en Chile tenemos como 2 celulares por persona, así que todo el mundo tiene. Escanear el código QR para que pudiese leer, ok, este es el acuerdo, porque cuánta plata y quién, y ustedes están recibiendo dinero. La típica desconfianza para el dirigente también. El dirigente tiene una labor súper compleja. No se le vaya a ocurrir cambiar el televisor cuando está en una conversación como esta, porque generalmente dicen, acá está. Quizás volviendo un poquito a las presentaciones anteriores, uno, más que decir que estamos quizás pasando por una crisis, nosotros siempre estamos en crisis, las sociedades siempre están en crisis y las manejan de distintas maneras. Nuestra crisis principalmente, y esta es una opinión personal que es mía, tiene que ver con la cantidad de información que nos llega, que nos pone en una sensación de amenaza. Es decir, todos los días estamos leyendo una noticia que nos pone en una condición de algo está pasando, algo me va a atacar, algo me va a afectar, y eso en general genera esta típica reacción bastante reptiliana, no de los extraterrestres, sino que me refiero a los reptiles, de atacar o huir. Es decir, y genera a las personas esa sensación de lo nuevo, como de retraerse y prepararse para que te vaya a pasar algo malo. Las conversaciones han ido desde lo humano a lo divino, desde lo pequeño a lo macro. La proyección que nosotros estamos haciendo en la comunidad, más que cuando uno hablaba de un proceso, esto es literalmente un proceso porque esperamos estar trabajando con ellos por los próximos 40 años. Por lo tanto, esto va a ser una relación casi familiar, y en la cual necesariamente vamos a tener que enfrentar situaciones complejas, situaciones donde no todos están de acuerdo, que es otro aspecto importante. La participación, quizás, por ponerlo simplificadamente, es necesariamente con la participación de la minoría, pero con la decisión de la mayoría. Y no conozco ninguna actividad humana donde exista la unanimidad. Es muy raro, solamente se da en algunos lugares del país, del mundo, pero bajo otras condiciones muchas veces no muy democráticas. Esto ha sido un proceso de capacitación permanente, llevamos por lo menos 3 años trabajando con ellos, de manera de generar, como les decíamos, las instancias.
No me quiero extender mucho en la presentación, pero a modo de resumen, y esto estamos hablando, como les decía, de un proyecto de conservación. Lo que nos ha implicado son 93 reuniones de trabajo semanal con la comunidad. Conversatorios en Zoom, 2 conversatorios semanales, un conversatorio semanal, reuniones, visita a terreno, conversatorios ampliados, lo que dice talleres presenciales, hicimos boletines informativos. En las campañas de terreno, toda la información que nosotros levantamos la hacemos con la participación de la comunidad, siempre, como guías, como personas que nos muestran el conocimiento que tienen sobre el territorio. Y también estamos trabajando en la elaboración de un plan de manejo que es un plan de manejo escrito en conjunto con ellos y ellas, es decir, con la comunidad. Es una lámina, son 6 bullets, pero es una cantidad de trabajo súper grande. Y eso quizás uno de los temas que se diferencia de los proyectos productivos tiene que ver con el tiempo. La discusión del tiempo y cuánto tiempo antes, y esto es una discusión típica de los equipos de comunidades con los equipos de proyectos o los equipos de ejecutivos, es para mí, como área de comunidades, el recurso más valioso no es el dinero, es el tiempo. Que me des tiempo en avanzada para justamente poder generar estos espacios. En el marco del otro proyecto que nosotros estamos presentando, que estamos construyendo, estamos terminando de construir, uno de los temas, usualmente teníamos muchos problemas con la percepción de que la calidad del agua estaba siendo alterada producto de nuestra operación. Y lo que hicimos fue tener un programa de monitoreo hídrico conjunto pero independiente. Es decir, nosotros íbamos a monitorear, la comunidad iba a monitorear, ellos iban con su hidrogeólogo, lo mandábamos a laboratorios distintos y nos sentábamos a comparar los resultados. Una de las cosas más curiosas es que una vez nos dimos cuenta que los equipos de nuestros consultores estaban mal calibrados y estaban sacando mal los datos porque comparábamos datos y eso nos permitió corregir eso. Pasaba mucho de que la comunidad se metía ilegalmente, se metía al área mina a tratar de sacar agua con una botella de Coca-Cola, me acuerdo, tengo una foto con una botella de Coca-Cola, por la percepción de, oye, está siendo contaminada el agua. Y contrariamente a lo que muchos pensaron en ese momento, oye, pero no, y si los datos, y si esto se complejiza, ¿qué va a pasar? Nunca más tuvimos una situación como esa. Y todo se canalizó esta relación bipartita de trabajo con ellos. En otro ejemplo que les puedo dar, tenemos también monitores indígenas para el tema del tránsito, especialmente en zonas donde hay áreas de pastoreo, que puedan monitorear la velocidad y que puedan monitorear otras cosas. Es decir, distintas herramientas e instancias de participación, justamente donde uno tiene que involucrar a la comunidad. Los temas que estamos esperando y quizás una opción interesante que se abre es cómo nosotros trabajamos como industria en proyectos no extractivos de antemano, de manera de generar espacios de trabajo y de compensación ambiental separados muchas veces de lo que es un proyecto de explotación minera, sino que cómo generamos alianzas que puedan setear un nivel, un estándar que nos permita generar esa conversación de largo plazo. Obviamente, las dificultades que tienen los proyectos mineros es que mueven mucho, y principalmente, no tanto quizás en footprint, y podemos tener una larga discusión con las personas que son del área biológica con respecto a esto, pero más bien con flujos de cosas, flujos de personas, etc. Y ahí cuando uno setea este tipo de banco de proyectos quizás de compensación con una mirada a largo plazo, pudiese haber una instancia donde uno pudiese trabajar efectivamente fuera de la... No, era un poco lo que queríamos compartir. Quizás a modo de reflexión, el trabajo con comunidades en general es un proceso como la relación con las personas de tu círculo familiar. Vas a tener días buenos, vas a tener días malos. Las empresas no es una entidad única con una mirada como centralizada y que controla las mentes de sus trabajadores para que hagan lo que está... Hay distintas visiones.
Hay distintas visiones, distintas formas, y en general en un ambiente sano lo que hace que esas distintas visiones se confrontan y tienen una resolución. Por eso son tan importantes los estándares corporativos o las definiciones que las compañías tienen, porque efectivamente la tensión existe en todos lados. Existe en la empresa, en el mundo público. Uno ve, típico en las noticias, no sé, una persona del gabinete, por ya no me quiero meter en un tema álgido, tiene una visión, otra persona tiene otra visión, y esas visiones contrastan y llegan relativamente a un acuerdo o se impone una sobre la otra. En general la participación ciudadana es un poquito lo mismo. Eso básicamente podría seguir contándole otras cosas, pero eso es lo que quería compartirles. Esperemos que nosotros estamos tramitando un estudio de impacto ambiental que estamos co-creamos con la comunidad. Es súper chistoso porque ellos no están muy acostumbrados, ellas en general son casi todas lideresas, no están muy acostumbrados a las preguntas que nos llegaran de los servicios. Oye, pero ¿por qué están preguntando esta cuestión? Si nosotros queremos hacerlo, ¿y por qué debo contestarle? Entonces uno tiene que decir que es parte del proceso, como hold on. Y eso ha sido para nosotros súper confortante. En otra ocasión les puedo contar la otra parte, qué pasa en los procesos de construcción cuando tú tienes una interacción grande también entre, no necesariamente la empresa propiamente tal, sino que las externalidades que genera el desarrollo minero en la zona. En mi opinión, hay cosas buenas y hay cosas malas que es necesario trabajar. Bueno, muchas gracias, Germán. Recordarles que si tienen un poquitito de paciencia, después de las 3 ponencias vamos a abrir un espacio de conversación, de consultas, de comentarios, así que vamos a hacerlo. Y quiero recoger un par de cosas de los ponentes anteriores. Valeria dice en alguno de sus gráficos ahí la bajada permanente de la confianza en todo lo que es institucionalidad. Y ese es un fenómeno al cual asistimos hace mucho tiempo. La buena noticia, por lo menos para mí que trabajo en temas de sustentabilidad, es que si la estructura se ajusta un poquito, puede ser mejor. Hoy día estamos asistiendo a que tanto la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la entidad máxima fiscalizadora, ha creado un departamento de participación ciudadana, y que el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el servicio que evalúa todos los proyectos públicos y privados, también tiene un departamento de participación ciudadana. Quizás no es suficiente, pero es un paso y la estructura acompaña, pero hay algo más profundo, ¿no? La desconfianza a las instituciones permanece. Germán dice, nos tomó un año mínimo conversar con las comunidades para que empezaran a creernos. Entonces, estamos entrando en un tema que es bien crucial. Será porque en el fondo la participación ciudadana tiene que ver con temas humanos, ¿no? Y de cómo somos nosotros los humanos. Entonces, quería comentar esto para introducir a nuestro tercer panelista, profesor Rodrigo Morraz, director del Centro de Experiencia y Servicio, también dirige el diploma en Dirección de Servicio, profesor full time de esta universidad hace muchísimos años, hace docencia en diversas carreras y en posgrados, tengo el honor de acompañarlo algunas veces. También participa en el directorio de diversas empresas y es asesor en ámbitos de servicio. Y él precisamente quiere compartir con ustedes el tema de la confianza en la participación. Muy bienvenido, profe. Muchas gracias, Oriana, por la presentación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y por habernos permitido ser anfitriones de este evento de, a mi juicio, mucha relevancia, por lo menos desde lo que estoy viviendo en los últimos 2-3 años en mi proceso personal académico. Entonces quiero compartir con ustedes algo de ello. Me voy a salir un poco de algunos marcos porque mi aproximación va a ser más desde el punto de vista del proceso de la participación. Más que conectarme con el tema público, es mirar cómo se da el proceso de
Participación que parte desde interacciones y evoluciona hasta incluso acoplamientos estructurales entre las partes. ¿Okay? Entonces, ese proceso un poco quiero comentar. Y en esa línea quiero decir que me he encontrado con la participación en mi historia académica en 4 oportunidades. Esta es la quinta. Y esta es la quinta como participación pública. Primera vez que aparece esto y Oriana me da la oportunidad de compartir lo que quiero hoy día mostrarles. La primera vez fue cuando desde una formación bien matemática e ingeniero, elegí el mundo de los servicios como el espacio donde desarrollarme profesionalmente. Y encontré que si había algo distintivo en el mundo de los servicios, era que eran bienes económicos en que el cliente produce parte de lo que recibe. O sea, el cliente participa. Es un rasgo característico, o sea, es un sistema distinto a los sistemas de producción de manufactura. Y esa es la primera cosa, y cuando advertimos eso, incluso pensamos que desde el punto de vista del sistema tenía que ser pensado de una manera distinta. Y ese es el primer quiebre, y eso ocurre como hace 30 años. Cuando nosotros entramos en este espacio, digo, aquí hay un mundo. De hecho, en el centro hemos ido desarrollando esto hasta lo que hoy llamamos lo que es gestión de la habilitación del cliente. ¿Qué significa habilitar al cliente? Significa dejarlo en condiciones de poder aprovechar plenamente la oferta y el diseño del servicio. Lo que suele ocurrir es que muchas veces contratamos servicios de los cuales usamos fracciones minúsculas. ¿Por qué? Porque no sabemos, no entendemos, no encontramos la mejor manera de aprovecharlo. Primer contacto. Segundo contacto, y en la misma línea, tratando de profundizar en el mundo de los servicios, nosotros hace unos 10 años empezamos a estudiar el tema de la cultura de servicio. Y ocurre que después de partir con 12 dimensiones, llegamos a que era posible estructurar razonablemente la cultura de servicio. Más que estructurarla, es medirla o estimarla razonablemente con 5. Desde 12 bajamos a 5, después de ciertas mediciones y evaluaciones y aplicaciones del instrumento. Y oh sorpresa, una de las 5 era la participación. Y oh sorpresa, cuando medimos, es la más baja de las dimensiones en Chile, por lo menos en las empresas. Incluso en aquellas que tienen buen estándar de cultura de servicios, buenos resultados, siempre la más descendida, la más baja, es la participación. Tercera, avanzando en esto, desarrollamos un instrumento, estamos desarrollando, todavía no lo terminamos, y de hecho eso lo estamos haciendo justamente con Oriana y con Anitza, que es la otra investigadora y profesora del centro, el tema del liderazgo de servicio. Y también en un proceso semejante, partiendo de 8 dimensiones, bajamos a 6, llegamos a 4. Y con 4 dimensiones describimos dónde está el liderazgo de servicio, dónde radican, cuáles son las dimensiones principales. Oh, sorpresa, empowerment, es la expresión, empoderamiento de las personas, hacer que las personas participen, se involucren. Cuarto, esto es teoría de sistemas, y este es más complejo. En el mundo de los sistemas, uno de los fundamentos para potenciar un sistema está en la integración de dimensiones inviables con el sistema. Y eso se llama multidimensionalidad. Cuando un sistema incorpora una dimensión que entra en cierta tensión con dimensiones que están en su interior, pero encuentra la manera de resolver la tensión, ese sistema crece, ese sistema se empodera. Y eso significa
hacer parte lo distinto. Es la inclusión. No es la diversidad, es la inclusión. Es cuando el sistema admite, integra, se modifica conjuntamente. Así que esas son las 4. Y fíjense, gran suerte, tengo la oportunidad ahora de ver otra manera de aproximar. Y yo les voy a decir, nosotros en esta misma sala, el año pasado, a fines del año, estábamos en nuestro Congreso de Experiencia. Y en nuestro Congreso de Experiencia, el tema era la transformación de las organizaciones. Ese era nuestro tema. Y cómo el mundo de la experiencia, de la gestión y del diseño de la experiencia puede contribuir a que esas organizaciones se transformen. ¿Qué rol puede tener el mundo de la experiencia en la transformación de la organización? Y hay un obvio. ¿Por qué las organizaciones se transforman? Hay una razón obvia. Tienen que adaptarse. Pero hay otra razón, que no era tan obvia, y que fue la que yo en ese congreso mostré. Pero es lo mismo que voy a mostrar hoy, porque también es la otra razón para potenciar la participación. No solo la que se relevan y se expresan en primera instancia. Y entonces ahora entro a las 4 láminas que tengo. Unas bien confusas, así que yo les anticipo. ¿Ah? Razones principales para la participación, las que más se declaran. No quiero, con esto no agoto, ¿eh? Este incluso es un poquito presuntuoso lo que estoy haciendo, pero estas son 2 básicas. Responder al derecho natural que me asiste de participar de las decisiones que me afectan. Primera idea. Fuertemente relacionado con los derechos. Ese es un primer tema central. Además, mejora la calidad y la sostenibilidad de la solución. Clarísimo. Pero hay otro fenómeno que está detrás. Y que, a mi juicio, hoy el mundo necesita más que nunca. La otra razón menos obvia es la creación de dinámicas de colaboración, de sentido compartido, tejido social. Hace 2 días atrás o una semana atrás hicimos un kick-off de un proyecto que está en funcionamiento. Un proyecto que lleva 2 años, privado, en una organización privada, y el equipo había que estimularlo, había que de alguna manera darle... Y además de felicitar al equipo por sus logros, porque habían hecho varias excelentes trabajos, yo les dije, ha pasado algo que ustedes no se están dando cuenta, pero que ya lo están sintiendo. Es que ustedes son hoy un tejido social con un poder que no tenían antes. Entonces, ¿es relevante que resolvieron sus problemas? Sí, es importante, pero mucho más relevante es que podrán resolver muchos mañana que hoy ni siquiera imaginan. Y esa parte es la parte a la que yo estoy llamando con esta postura, digamos, este planteamiento. Para esto voy a hablar de la confianza. Ahora, primero voy a hablar del fenómeno. ¿Qué pasa? En el mundo de la teoría, en sistemas, en pensadores sistémicos, hablan de que el tema del desarrollo es una tensión entre 2 grandes ejes. El eje de la cohesión, la construcción de comunidad y de integración, por un lado, que aquí en el diagrama aparece vertical, el eje vertical, y el otro es el desarrollo de la diversidad, la diferenciación y de alguna manera la distinción. ¿Okay? Un punto como el que está allí está en un espacio de desarrollo. ¿Qué ha ocurrido en el mundo últimamente, pero con un poder enorme en estos últimos 50 años? Medio siglo, por decirlo menos. A un aumento importante de los derechos humanos e individuales. El poder del individuo. Se ha democratizado la información. Tenemos una expansión del mundo, de los mundos individuales y de las expectativas de las personas en ello. Tenemos una, digamos, promoción de la autorrealización y de alguna manera,
construir identidad. Uno construye identidad separando, distinguiéndose. Y eso es bueno, y eso es potente, da poder para realizarse. Expansión del recurso y de recursos al servicio de las personas, también los estados, los gobiernos. Por lo tanto, el poder del individuo claramente se ha movido y por lo tanto ese punto se ha movido hacia la derecha de una manera clara. ¿Y eso es malo? No, eso es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Porque aumenta el desarrollo. Claramente, si ustedes se dan cuenta, el desarrollo tiene relación ¿con qué? Con la distancia al origen, ¿no es cierto? Y claramente al moverme hacia la derecha me estoy alejando del origen, estoy aumentando mi potencial de desarrollo. ¿Cuál es el problema? O no problema, pero ¿cuál ha sido uno de los costos que hemos estado viviendo? Es que la cohesión ha bajado. Y entonces estamos viviendo una intolerancia a la simetría. O sea, las relaciones asimétricas hoy no se toleran. Ojo, las relaciones asimétricas generan valor. La asimetría es gestora de la vida. Miren lo que digo. No es en el equilibrio en el que la vida se desarrolla, sino que es en el desequilibrio estable. Pero entonces, ojo, la simetría es un tipo de relación que tenemos que reencantarnos con ella. Resistencia a la autoridad. Acá en Chile hace poco tuvimos una investigadora, Katia Araujo, que ha hecho un trabajo extraordinario sobre cómo se está viviendo el fenómeno de la autoridad en Chile. Y tiene algunas hipótesis muy interesantes de carácter general. Objeción al orden y al deber en general. ¿Por qué? La objeción es como, bueno, explícame, justifica por qué debo hacerlo, por qué tengo que someter esa resistencia a la acción externa. En fin, y fíjense, hay una polarización ampliada y intensificada. ¿Qué significa ampliada? Que ahora están todos. Antiguamente uno decía, oye, nos vamos a juntar en la casa, pero por favor, no hablen de religión ni de política, por favor. Ahora la lista es más larga. Ahora la lista es más larga. O sea, uno en los espacios se encuentra con muchos puntos donde y ahí hay diferentes opiniones y diferentes tendencias. Entonces, eso ya muestra algo. No quiere decir que sea necesariamente malo. La pregunta es cómo lo administramos. Ahora, esto de la polarización, fíjense que tuve acceso hace 2 días, me lo devoré, no lo había visto, el informe del PNUD de Desarrollo Humano del 22, del año 22. Y es de terror. Pero necesario de entender y estudiar. De terror digo porque da datos, es optimista, trata y propone cosas para avanzar, pero claramente los indicadores de seguridad, los indicadores de polarización, los indicadores de confianza, los indicadores de desarrollo humano por primera vez en 2 años seguidos cayeron. En fin, hay muchos datos como para decir, ojo, esto vale la pena mirarlo con más calma. Entonces, este fenómeno lo expreso como pérdida de la cohesión social. Entonces, la importancia de la participación, dado este marco, es clave. En todas sus formas. Participación dentro de las organizaciones, participación entre las organizaciones, participación de stakeholders, participación de las comunidades, participación de todas las formas que podamos concebir. Porque lo que hacen es construyen tejido social, o sea, nos hacen movernos hacia arriba. Y de alguna manera nos hacen incluir esa diversidad que promete valor, cuando somos capaces de integrar. ¿Cuál es mi...? 3 minutos. Está bien. 1. ¿Cuál es el gran pensamiento? La gran idea que yo quiero levantar es la siguiente. Y fíjense que las 2 presentaciones anteriores mostraron elementos naturales para casi los ejemplos perfectos. Un año en que empezaran a creernos. ¿Qué significa un año que nos empezaran a creer? Un año entre que yo y el otro
empiezan a tener interacciones compatibles. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay una fase antes de la participación. La primera etapa de la participación básicamente son interacciones. Y las interacciones se transforman en diálogo. Pero para transformarse en diálogo, las interlocutores tienen que creerse. Tienen que creer que lo que dicen es lo que dicen, es lo que piensan. Y fíjense que ese es un paso anterior. Y es interesante que cuando uno se salta ese paso, empieza el proceso a deteriorarse y empieza a cambiar el tono. Y eso es lo que quiero señalar aquí. Esta constitución de la predisposición más límbica, más básica, está en cómo yo, desde mi estructura más profunda, y por eso digo que es límbica, porque no es reflexiva, estoy respondiendo a las acciones del otro, o cómo yo desde esa estructura despliego acciones autónomas. Son dos perspectivas distintas. Y esas son las dos que están allí. En este diagrama lo que estoy tratando de demostrar es cómo yo despliego o me predispongo a la interacción con los otros o con el entorno a partir de dos ejes. Y el primero es confianza en otro, que la puse así por una indicación de un profesor con el que me validé un poquito y contrasté mi y me dijo, oye, ¿sabéis que el problema es que tienes que poner confianza? En estricto rigor, ese texto que está en azulito debiera ser desconfianza, porque en el fondo lo que describe es el miedo al entorno. Y es cuánto miedo tengo, con mucho o poco, pero es miedo, es distancia. Y la otra parte es confianza, que significa cuál es la intensidad de mi acción para intervenir en el entorno. Pero no esa acción que responde a lo que los otros hacen, sino que esa acción que nace de mi propósito, de mi sueño, de mi aspiración, de mi esperanza. Son dos perspectivas. Y esta es estructural. Y si yo no entro en eso, si no comprendo eso, todas las técnicas pueden ser inefectivas. E incluso, fíjense que es interesante, porque ahí aparece lo que Valeria señalaba, cuando dice la importancia de la efectividad. La participación efectiva tiene una cantidad enorme de consecuencias, pero justamente garantizar la efectividad de ese proceso es fundamental dar esta mirada, ver en qué estado estoy para entrar a la interacción. Voy a mostrar rápido esta lámina porque ahí propuse en esto dos técnicas con las que uno puede mover esa confianza hacia los otros desde un punto de vista del diseño de las experiencias que uno tendría que estar propiciando, porque aquí es donde aparece la conexión con el mundo de las experiencias que hace este señor director del Centro de Experiencias. No, bueno, pues el mundo, diseñar experiencias apropiadas para que las personas modifiquen esos patrones, eso es posible, eso es planificable. Entonces, cuando existe ese propósito, hay herramientas hoy para poder contribuir a que esto pase. Finalmente, partimos de allí, y aquí está el proceso completo. De una fase límbica pasamos a una fase más reflexiva. ¿Cuándo empezaron a pasar a la fase reflexiva, Germán? Cuando empezaron a creerse, porque empieza a operacionalizarse. Pero incluso, ¿qué es lo que empieza a aparecer? De la interacción, vamos a desarrollar capacidades de interacción, vamos a pasar al diálogo, vamos a pasar a la conversación. O sea, vamos a cambiar juntos. ¿Pero qué significa cambiar juntos? Que ya nos conectamos, que es un estado superior. Conectarse es entender la legitimidad de tus inquietudes. Primero las tengo que entender, pero después tengo que atribuirle legitimidad, darle la legitimidad. Y si no se la doy, no entro a conversar. Incluso, ¿qué viene después? Ya participar, porque me hago parte. Y después de la parte viene el involucramiento y el compromiso. Y finalmente estamos en el nosotros. Y estamos con la confianza, otro nivel de confianza. No la confianza básica primaria, sino que el nivel de la confianza construida desde la dinámica ya más social. Y obviamente con soluciones más sostenibles. Una frase con la que quiero terminar. Acá hay una etapa que debe ser muy facilitada, que es la primera. Y hay una etapa que es más espontánea, que es la última. La última frase
Una de las grandes, y esta la tomé exactamente a propósito del optimismo de este informe del PNUD. Una de las grandes lecciones de la historia de nuestra especie es que podemos conseguir mucho con muy poco, si trabajamos juntos para lograr objetivos compartidos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. Me dicen por interno que tenemos como unos poquititos, muy poquititos minutos, pero quisiéramos tomar esos minutos para ver si hay alguna consulta, si hay algún comentario, algo que quieran dirigir directamente a algún panelista o a la sala en su conjunto. También está la gente online que parece que también tiene por ahí un par de consultas. Vamos a ver el tiempo, pero quisiera saber, lo único que les pido en sala es que sean breves, acotados, que traten de, si es pregunta, directo pregunta, si es reflexión, por supuesto, pueden tomarse el rato. Tenemos como 7, 8 minutos para hacer esta conversa, si es que alguien quiere compartir algo acá en salón. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Manuel Farías, soy de la Fundación Chile y también pertenezco a IAP2 Latinoamérica. Quiero hacerle una pregunta a Germán, amigo mío. Trabajamos hace algunos años en TEC juntos. Y respecto de lo mismo que tú señalaste, que me parece una experiencia muy interesante, hay una cuestión que aparece también en estas conversaciones no solo con comunidades indígenas, sino que fundamentalmente también con comunidades rurales, y que de alguna manera, por ahí hasta Pierre Bourdieu ha señalado, ¿no?, esta situación de que muchas veces las personas no comprenden ni le dan los mismos significados a las cosas. Entonces, cuando no tenemos los mismos significados, ¿no es cierto?, de las cosas, y no comprendemos la realidad de la misma manera, es decir, el que lleva participación es en rigor la comunidad propiamente tal, se provocan a veces desencuentros que pueden hacer fracasar los proyectos. Hay montones de ejemplos respecto de ello. Muy sucintamente quiero comentar una experiencia muy chiquitita, digamos, en 2 segundos, de una antropóloga norteamericana que estuvo haciendo una investigación en el río Ganges, y una de las primeras de la contaminación ambiental. Entonces a ella le llamó mucho la atención la contaminación ambiental del río Ganges y se lo planteó a los habitantes de la zona. Y los habitantes de la zona se enojaron mucho con ella porque le dijeron: ¿tú estás diciendo que nuestro Dios está contaminado? Entonces, porque el río efectivamente tiene una vida distinta para ellos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay por ahí, dentro de la relación que ustedes tuvieron, ese tipo de representaciones, digamos, y ese tipo de representaciones facilitó, obstaculizó el proceso en Gracias, Manuel. Si a lo mejor hay otra cosa, alguien que se dirija también a ti, Germán, o no sé si desde el SUMSU hay alguna consulta específica, Germán, como para que las pueda englobar. ¿Alguien más necesita? Ok. Si no hay más consultas sobre esto, Germán. Ah, sorry. Lili. Rachel necesita. Sí, yo tengo una pregunta para Germán también. Y tú dices que has trabajado en el sector público y privado. Perdón.
te tomó un año generar esta confianza. ¿Tú crees que hay una diferencia en cómo la disponibilidad o la disposición, tanto pública y privada, existe para lograr esta participación? Y pregunto porque en Australia, en partes de Australia, yo me he dado cuenta que hay una gran ironía que cuando existen organizaciones privadas que están reguladas por el cumplimiento, ellos encuentran mayores instancias de participación que las organizaciones gubernamentales, que se supone deberían estar más relacionadas con las personas. Y me gustaría saber si existe alguna reflexión ahí. Tienes el micrófono ahí y si quieres pasar adelante, porque te tienen que ver. ¿Viste? Te sugiero enfáticamente. No, es por el Zoom, Germán, disculpa. ¿Cómo se llama? Un par de cosas. En general, cuando se abordan procesos con una gran cantidad de personas, tú tienes que irlos haciendo de manera de redes. Tú partes conversando con 1, 2, 3 personas que son la directiva, con esas 3 personas hablas después de una comisión y después con esa comisión vas generando más bien un crecimiento a medida que vas seteando algunos puntos comunes. Uno de los temas fundamentales, y creo que especialmente en los proyectos existe una gran complejidad, es la posibilidad del no y la aceptación del no. Es decir, yo puedo tener la mejor de las intenciones de conversar con Rachel, pero Rachel me puede decir, sabes que no quiero conversar contigo. Y ahí es donde se genera una situación que te mueve. Lo que nosotros hicimos al inicio de la conversación, y un poco en este marco de generar confianza, fue enviar una carta súper detallada con lo que queríamos hacer, que sirviera de muéstresela a quien usted quiera, y que dice, si usted no está de acuerdo en seguir conversando, nosotros no la vamos a molestar más y vamos a buscar una locación alternativa para este proyecto. Así que nos vamos a insistir. Así que si usted nos dice que no, no. Creo que eso bajó mucho la ansiedad. Pero sí, es un proceso, eso como dice la palabra, es un proceso. Es decir, tú partes conversando con 1, después partes conversando con 3, después partes conversando con 10, después con 50. La misma gente, los mismos dirigentes te dicen lo mismo, que es la forma de poder hacerlo, porque el asambleísmo en general, no he tenido muy buenas experiencias con el asambleísmo, que es más bien Germán a la parrilla. Porque existen otros intereses, y no necesariamente negativos, sino que de manifestarte, de opinar, de poner temas que han sido históricos, entonces nunca llegas a un resultado. Entonces, hacerlo de esa manera más bien como una red genera efectivamente un colchón de ir seteando ciertas cosas, y al final del día lo que tú quieres es no tú ir a justificar, sino que la gente se sienta tan parte del proceso que sean ellos los que defiendan el proceso. Porque al final del día, si tú estás construyendo una relación de 40 años, no sirve que esté basada en una relación bipersonal. Entonces sirve que exista un convencimiento general de las personas de que es algo positivo. Y en un segundo, y respondiendo a Rachel, creo que la principal diferencia tiene que ver con recursos disponibles, y los recursos disponibles generalmente el Estado trabaja en función de cumplir, o los funcionarios cuando uno trabaja en el Estado, tú necesitas cumplir una tarea que está dentro de un sistema. Entonces yo voy, genero la participación ciudadana, entrego mi reporte de participación ciudadana y pasa al equipo. Nosotros funcionamos por objetivo, por un objetivo final, y eso genera una mayor gobernanza, una mayor capacidad de decisión, una mayor autonomía y una mayor cantidad de recursos, que muchas veces es distinto al recurso que tiene el profesional, por ejemplo, de participación ciudadana. Yo trabajé en la CONAMA, así que fui parte de ese proceso, y es totalmente nada que ver, es decir, el sistema público muchas veces no tiene plata para la benzina, para echarle combustible uno puede salir todas las veces que quieran porque no tienen todos los viáticos suficientes para poder ir a terreno. Nosotros no tenemos ese problema, porque obviamente tenemos un objetivo y ese objetivo tiene un gran valor.
Y por lo tanto, el gran convencimiento que yo creo que tienen las empresas, la gran mayoría, bueno, tech, para no generalizar, es la criticidad de la relación con la comunidad. En realidad, uno puede tener un diseño más o menos bueno, un diseño más o menos malo, ingenieros más o menos buenos, más o menos malos, pero un proyecto minero no se puede desarrollar con una posición comunitaria. Lo vemos, hay fallos judiciales recientemente, es así, es una realidad, y la gente, como no es tonta y como es gente que sabe de negocios, dice, ok, acá necesitamos tener otra forma de acercarnos. Pero yo creo que principalmente esa es la gran diferencia, ese es el resultado, tú tienes grupos de personas con mayor empoderamiento y mayor recursos para entregar una solución. Y lo bueno de que existe una cabeza que te dice, ok, dime qué necesitas para resolver el problema, o qué necesitas para llegar a buen puerto. Esa es una gran diferencia que cuando uno trabaja y en realidad tiene... la diferencia entre el mundo público y el mundo privado es que en general el mundo público puede hacer todo aquello que tiene expresamente autorizado, el mundo privado puede hacer todas aquellas cosas que no estén prohibidas, que son dos acercamientos bastante distintos a la solución de problemas. Entonces, quizás, no sé si responde tu pregunta, pero en mi experiencia tiene que ver con un tema de empoderamiento, de consolidación de grupos de decisión en instancias bien pequeñas y los recursos necesarios para poder hacerlo. Muchas gracias Germán. No sé si hay alguna otra comentario, reflexión de acá de sala, porque tenemos varios que están desde el Zoom, pero queríamos privilegiar la presencialidad ya que ahora podemos disfrutar de eso. Ok, Su, si puedes comentarnos un par de cosas, porque la verdad es que estamos, para variar, y como era de suponer, contra el tiempo. Estamos un poquito pasados en el tiempo, nos queda un segundo bloque de conversaciones antes del cafecito, pero estaría bueno más o menos conocer qué inquietudes o qué cosas se están diciendo en el chat. Buenas tardes. Hay inquietudes respecto de lo emocional en los procesos, eso aparece bastante, y también cuánto afecta el no hacer bien el proceso respecto del tiempo que se requiere luego para poder generar esa confianza. Son bastante amplias. Pero está bien, muchas gracias. Cualquiera de los panelistas que se sienta llamado a compartir un poquito estas dos inquietudes o su reflexión. Pili. Tú estás con micrófono, Rodrigo. ¿Se escucha? Sí. Ya. Mira, hay un primer punto respecto al tema emocional. Entre las indicaciones que habían para intervenir la componente más de autoconfianza o el manejo de la desconfianza al entorno, hay una técnica que es muy poderosa, seguramente todos ustedes la conocen, pero yo creo que se usa con bastante menos frecuencia, que es la indagación apreciativa. De hecho, la indagación apreciativa tiene la característica de dar espacio, generar un espacio de emocionalidad expansiva que hace que las personas se les facilite expresarse. Y la indagación apreciativa parte de conocer al otro, de entender lo que está pasando, de comprender lo que está ocurriendo, para que esos significados, que por ejemplo, a propósito de la pregunta que le hicieron a Germán hace un minuto, efectivamente empiecen a ser más compartidos. Indagación apreciativa, porque recoge espacio para las personas, dar espacio, recoge emocionalidad expansiva y da, la oportunidad para expresar. Ese es un punto respecto al manejo de la emocionalidad. Ahora, el tema del tiempo, yo veo que ese es el gran desafío. De hecho, en teoría de sistemas, la sabiduría sistémica no está en descubrir y entender las dinámicas sistémicas, eso ya aprendimos. La sabiduría sistémica está en los tiempos. Ser capaz de entender cuánto tengo que quedarme en esta fase, aunque probablemente no esté cumpliendo algún
programa o algún tiempo y tendré que ir a defenderlo ante terceros. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Creo que de verdad para los que trabajamos en esto es extremadamente relevante. Desde el Estado, desde el sector privado e incluso desde las propias comunidades, con mucha frecuencia se requieren cronogramas. Ya, pero entonces, ¿cuándo vamos a tener? ¿Y cuándo vamos a lograr este resultado? Porque el cuándo y el cronograma se asocia con costos. Y entonces eso complejiza harto la labor y creo que es una tremenda contribución esto de empezar a instalar que los tiempos son realmente un factor clave y no muy manejables porque dependerán de los contextos, de los participantes, del proceso en que estemos, etcétera, etcétera. Súper. 1 millón de gracias a los 3 panelistas que estuvieron en esta mañana con nosotros. Miles de gracias.